El grupo número 4 de Fundamentos Teóricos de las Ciencias Económicas, jornada nocturna, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad San Carlos de Guatemala, presenta los acuerdos de paz y de identidad de los pueblos indígenas. Pueblo de Guatemala, la paz ha sido firmada. Diciembre de 1996, Plaza de la Constitución, Ciudad de Guatemala. Se firma el acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla guatemalteca, poniendo fin a 40 años de conflicto interno. La paz comienza cuando las diferencias se abrazan. ¿Qué son los acuerdos de paz? Son una docena de acuerdos que fueron suscritos por el gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG en el año 1991 y 1996. Son los acuerdos que pusieron fin a la guerra y decretaron la paz entre el ejército de Guatemala y la denominada guerrilla. Después de 36 años de conflicto armado interno en nuestro país, finalmente el 29 de diciembre de 1996 se llevó a cabo en Guatemala la firma de la paz firme y duradera entre la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca, URNG, y el Estado de Guatemala, acontecimiento que puso fin al conflicto, un conflicto que azotó a nuestro país por más de 3 décadas. Un informe divulgado en 1998 por el sacerdote Juan José Gerardo Cóndera determinó que más del 90% de las masacres que ocurrieron en la guerra y dejaron miles de muertos fueron cometidos por el ejército de Guatemala. El proceso de negociación de la paz inició en 1987 y concluyó el 29 de diciembre de 1996, con la firma de acuerdo de paz firme y duradera, el cual sintetiza los acuerdos firmados por el gobierno y la URNG para poner fin al conflicto armado interno. Los presidentes de Guatemala que participaron en la negociación de los acuerdos de paz, que completan 300 compromisos específicos, son Vinicio Cerezo Arévalo, quien gobernó de 1986 a 1991, Jorge Herranos Elías, de 1991 a 1993, Ramiro de León Carpio, de 1993 a 1996, y Álvaro Azú Irigoyen, de 1996 al 2000. Principales aspectos que trata el Acuerdo de Identidad de los Pueblos Indígenas. Objetivo. En el acuerdo, el gobierno y la URNG buscan promover el respeto a la identidad cultural de cada pueblo indígena, establecer en la población en general que Guatemala está formado por distintos pueblos y que todos tienen los mismos derechos y obligaciones, y de esta manera adoptar una serie de medidas para acabar la opresión y discriminación que han precedido los pueblos indígenas y les han negado en pleno ejercicio de sus derechos y participación política. Del mismo modo, proteger su identidad cultural, promoviendo la equidad de la mujer indígena, el derecho al uso de sus idiomas en la educación y en todos los ámbitos estatales, así como el valor histórico y la cultura de sus templos y centros ceremoniales. Filosofía. Antes de hablar de este punto, debemos definirlo, ya que existen varios datos que se desglosan en este. Filosofía es un conjunto de saberes que buscan establecer de manera general y organizada el obrar de los seres humanos, es decir, herramientas que nos sirven para cuestionar un tema. Ya habiendo definido esto, podremos hablar de la filosofía sin ningún problema. Este término complejo es utilizado en los acuerdos de identidad que vamos a criticar. 1. Reconocer la identidad de los pueblos indígenas. Esto es importante ya que se basa en el respeto y el ejercicio de los derechos políticos, culturales y económicos de los guatemaltecos. 2. La identidad de los pueblos es el conjunto de características que los define y los hace resaltar como tal. Si nos enfocamos en las mayas, podríamos mencionar que su cosmovisión se basa en relaciones armónicas de todos los elementos del universo, que para ellos la tierra es la madre que da vida y produce el maíz, que es un signo sagrado y un eje para su cultura. Pero debemos de olvidar que Guatemala no solo ocurre una identidad, sino también dentro de la unidad de la nación se reconoce que en los pueblos garífuna y xinca. Es fundamental aclarar que una cultura común está basada en los principios y esculturas, pensamiento maya y una filosofía, un legado, conocimientos tecnológicos, una concepción artística y estética propia. 3. Reforma educativa. Integrar concepciones educativas mayas
y de los demás pueblos indígenas. En sus competentes filosóficos, científicos, pedagógicos, también es importante promover la utilización del idioma indígena en la prestación de servicios sociales, capacitar jueces bilingües e intérpretes de idiomas para procesos judiciales y promover la utilización de estos idiomas. 4. Idioma. Guatemala es un país con una diversidad lingüística muy amplia. Cuenta con 22 idiomas mayas, más el garífuna y el xinca. Cada una de estas cuenta con una estructura propia. En el idioma se sustenta la cultura, siendo este el medio por el cual se adquiere y transmite los conocimientos y valores culturales. Por medio de la tradición oral se hereda a las generaciones futuras los propios y valores técnicos y morales pensamientos. 5. Espiritualidad. Una historia, una fuerza. Su espiritualidad es la vida de un pueblo oprimido. No es solo una creencia antigua y la costumbre tradicional, sino la actitud de agradecimiento permanente a la vida y la comunicación con la naturaleza, el universo y todos los seres vivos. Principales derechos que se reconocen en el acuerdo. El derecho a los pueblos indígenas a disfrutar y ejercer sin discriminación todos los derechos humanos reconocidos en las normas internacionales, en una doble dimensión, como personas individuales y como pueblos. El derecho de los pueblos indígenas a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales en ejercicio del derecho a la libre determinación, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural del Estado. La obligación del Estado de mantener mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de todo acto que constituya una violación, menoscabo a los derechos de los pueblos indígenas, con un énfasis importante en la reparación, incluyendo los casos de violación a los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas. El reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a poseer, utilizar, desarrollar, controlar las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado u otra forma utilizado o adquirido. Esto incluye la obligación de los estados de no desarrollar actividades militares en tierras o territorios indígenas sin previa consulta. La obligatoriedad de los estados de consultar a los pueblos indígenas al tomar medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarlas. La protección especial a mujer, ancianos, jóvenes, niños, niñas y personas indígenas con discapacidad. Estas normas, según el artículo 43 de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo. ¿Cuáles son los logros de materia en los acuerdos de paz en Guatemala? La firma de los 12 acuerdos de paz puso fin a 36 años de conflicto armado interno, que dejaron unas 250,000 víctimas entre muertos y desaparecidos. Guatemala alcanzó logros importantes en reformas de salud, educación y creación de instituciones públicas como parte del cumplimiento de los acuerdos de paz. Esta firma se conmemora el 29 de diciembre de todos los años, teniendo con ello 24 años de vigencia. Xitumul, titular de la Secretaría de la Paz, declaró que desde la firma de los acuerdos de paz ha existido una importante infraestructura jurídica y política en materia de los derechos humanos. El Estado creó varias instituciones, entre ellas la Secretaría de la Mujer y la Defensoría de la Mujer Indígena, que velan por los derechos de las mujeres, la Secretaría de Asuntos Agrarias y del Fondo de Tierras. Se creó un viceministro que trabaja para la educación bilingüe intercultural y la Dirección de Educación Bilingüe Intercultural entre el país. La Red Nacional de Víctimas, el Consejo Nacional de Víctimas y el Movimiento de Realización de Víctimas realizaron consultas regionales en el país para evaluar el grado del cumplimiento con los acuerdos de paz por parte del Estado. De acuerdo con las opiniones de los participantes en las consultas, los avances aportados son el reconocimiento y respeto a la identidad y derechos culturales de los pueblos indígenas, tal como el uso del idioma materno y las vestimentas propias en la escuela y la implementación de la enseñanza bilingüe intercultural. La conmemoración del Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, que es cada día 25 de febrero. La creación institucional para la protección de los pueblos indígenas, como la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo entre los Pueblos Indígenas, y la Defensoría de la Mujer Indígena.
Según un artículo publicado el 30 de julio de 2020, 3 instituciones que nacieron de los acuerdos de paz dejarán de funcionar de forma individual para que sus visiones se integren en la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, que buscará mejorar las condiciones de vida y la armonía social. Asimismo, existe una nueva gestión post-conflicto en un contexto de la globalización y conectividad. Derivado de ese cambio, la administración de Alejandro Yamatei creó la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, COPADE, que recogerá la división actualizada en Derechos Humanos y Fortalecimiento de la Paz, que habían construido desde 1996 la Secretaría de la Paz, la Comisión Presidencial por los Derechos Humanos y la Secretaría de Asuntos Agrarios. Esta comisión será presidida por el Presidente de la República y los ministros de Agricultura, Energía y Minas, Gobernación y Finanzas, el Consejo de Áreas Protegidas, la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría General de Planificación. Las elecciones que deben implementarse para que los acuerdos de paz sean realidad pueden ser. El problema vigente para la implementación de los acuerdos de paz es que aún existen determinados sectores, tales como el económico tradicional, el militar, el político y aún el de justicia, que nunca han asumido sus responsabilidades en el conflicto armado interno. Por esta razón, el proceso de implementación de estos acuerdos experimenta aún fuertes obstáculos y dificultades, básicamente por 2 razones. En primer lugar, porque no hay una fuerte convicción acerca de la importancia de estos acuerdos para la sociedad guatemalteca. Y en segundo, porque aquellos a los que se les atribuye cuotas significativas de responsabilidad no están dispuestos a aceptar la verdad de lo que aconteció en más de 3 décadas. Conclusiones. El gobierno se compromete a hacer todos los esfuerzos necesarios para movilizar los recursos indispensables para la ejecución de sus compromisos. Aún dicho acuerdo, además del gobierno, amplios sectores de la comunidad nacional pueden tener un papel activo en promover el respeto de la identidad de los pueblos indígenas y el pleno ejercicio de sus derechos. El genocidio de los pueblos indígenas durante el conflicto armado interno constituye en el recuerdo de una herida abierta a la sociedad guatemalteca. Esto sigue afectando a la sociedad en Guatemala. A pesar de los años, estos factores siguen afectando. El mensaje claro que los pueblos indígenas transmiten es que los indígenas siguen marginalizados, excluidos y discriminados en la Guatemala de hoy. Mejorar la situación de los pueblos indígenas implicar respetar los acuerdos de paz y las leyes que protegen los derechos y la integridad de los pueblos indígenas.